Entonces, en estos minutos voy a hablar pues de un tema muy amplio que he tratado de sintetizarlo en relación con los métodos diagnósticos en reumatología y cómo nos apoyamos para la toma de decisiones en definir conductos de tratamiento, definir perfiles diferenciales de pronóstico y sobre todo definir especialmente el impacto que puede tener estos métodos diagnósticos en el seguimiento de estos pacientes con enfermedades crónicas. Estos son mis conflictos de interés, ninguno para esta presentación en particular. Bueno, entonces todos los que nos vemos enfrentados a patologías crónicas siempre debemos enfrentarnos frente al reto de medir la enfermedad. Medirla adecuadamente en términos de diagnóstico, en términos de pronóstico y términos también de tratamiento. Que si hablamos en el escenario de patologías osteomusculares, como es la terapia con biotecnológicos, son conductas en las cuales debemos tener unos argumentos. Y en ese escenario utilizamos herramientas climétricas conocidas por muchos de ustedes para medir el impacto dentro de los múltiples desenlaces que tienen estas enfermedades en los pacientes. Y es en ese sentido que nos apoyamos en las imágenes diagnósticas. Y es lo que les voy a presentar en estos minutos. No voy a hablar de las técnicas inmunogenéticas, de laboratorio o de autoanticuerpos, que alguna vez en otro espacio también en este congreso lo habíamos comentado. Y quiero en estos minutos referirme específicamente al apoyo de las imágenes diagnósticas. Y cuando uno revisa la literatura de imágenes diagnósticas en patologías osteomusculares, encuentra unos datos muy interesantes y puede uno tomar cualquier patología en particular. Y esta imagen representa el volumen de literatura en artritis psoriásica en relación con técnicas de imágenes diagnósticas. Vemos cómo en los años 80 eran unas técnicas que, digamos, tenían un bajo volumen en el escenario de la práctica clínica y al inicio de este milenio se han venido incrementando de forma sustancial. Esta es una revisión de literatura hasta el año 2012, donde vemos que hay unas técnicas que han entrado en disminución o en desuso, como la radiografía simple o convencional, y otras técnicas como la resonancia magnética y la tomografía, que han ganado espacio en estos escenarios. Y así lo podemos hacer con otras patologías en las cuales nos apoyamos también en las imágenes. Y vemos que a futuro, por lo menos al inicio de esta década, hay también un incremento del volumen de información relacionada con sistemas de puntuación, con un mejor rendimiento diagnóstico de las técnicas de imagen y por lo tanto su apropiación mucho más amplia en el escenario clínico. Y empecemos por la técnica de imagen que conocemos ya desde finales del siglo XIX y que se ha venido implementando y que la utilizamos aún en la actualidad. Es la imagen de la radiografía simple, la cual nos aporta información muy valiosa en el escenario del enfoque de pacientes con compromiso poliarticular de características inflamatorias. Y vemos, por ejemplo, también el escenario de artritis psoriásica. Esta es una revisión también de la literatura que nos habla de cómo nos aporta cada una de estas modalidades de imágenes diagnósticas en función de la enfermedad. Y vemos así como la radiografía convencional, que lo vemos en la parte izquierda, tiene fortalezas, tiene ciertas limitaciones en ese escenario que nos lleva a pensar cuál puede ser esa utilidad. Vemos cómo aparece el escenario del ultrasonido, en el cual aparece con utilidad en reumatología en años muy, muy recientes y sobre todo aporte de muchos colegas del escenario latinoamericano, algo que no se ve, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa, donde la ultrasonografía no ha tenido ese espacio que nosotros tenemos en nuestra región, probablemente por la facilidad y el costo que puede ser la realización de esta técnica de imagen. Y finalmente, en la parte derecha, la resonancia magnética, que nos aporta también información clave, especialmente a través de la visualización de tejidos blandos que también los podemos ver con la resonancia. Y nos hemos visto enfrentados a escenarios clínicos particulares, como es el contexto de un paciente con un compromiso articular inflamatorio, en este caso, como vemos en la imagen, de pequeñas articulaciones, y ahí podemos ver asociado a eso un compromiso entesal y probablemente una dactilitis, pero más un compromiso inflamatorio, en este caso, a nivel de las interfalángicas distales. Y vemos así también escenarios de gran heterogeneidad, como el que vemos también en la imagen, donde hay un compromiso ya no tan poliarticular, sino más oligoarticular.
Y aunque eminentemente lo sabemos todos los que somos internistas, el diagnóstico radica en las características clínicas, en el perfil epidemiológico y en cada una de las manifestaciones que llevan a ese motivo de consulta. Vemos que es necesario en ocasiones apoyarnos en cada una de estas imágenes. Y vemos como, por ejemplo, el paciente anterior, la radiografía simple nos puede aportar información clave que nos ayuda a delinear conductas terapéuticas. Y aunque les mencionaba que el diagnóstico es predominantemente clínico, las imágenes también nos permiten determinar el pronóstico y determinar el impacto desde el punto de vista funcional que van a tener estos pacientes. Si vemos estas imágenes y si nos enfocamos mucho más en las interfalángicas distales, podemos observar cómo hay ciertas características que nos llevan no solamente a una disminución de ese espacio articular, sino también a unos hallazgos que llamamos de remodelación perióstica a nivel de las articulaciones interfalángicas, tanto proximales, pero especialmente a nivel distal. Es así como la imagen nos aporta, en este caso particular, un hallazgo que es la proliferación ósea, la cual, cuando hablamos de enfermedades osteomusculares, siempre diferenciamos las enfermedades osteolíticas de las enfermedades osteoproliferativas. Y eso implica una división desde el punto de vista de los diagnósticos diferenciales, que hablamos de dos patologías completamente diferentes. En este caso, la imagen que observamos son unos cambios más osteoproliferativos a nivel interfalángica distal, que vemos más en el escenario de pacientes con espondiloartritis y o artritis psoriásica, y que lo vemos también en la imagen de la izquierda, un poco más ampliada, donde ya podemos ver lesiones tanto proliferativas como lesiones osteolíticas, con una pérdida muy progresiva de esa falange distal y que nos permiten ya intuir el impacto funcional de este paciente con estos hallazgos a nivel de la radiografía simple, basados, por supuesto, en un diagnóstico ya previamente realizado desde el punto de vista clínico. Y es así como podemos evaluar no solamente en manos, sino también en pies, cambios característicos e incluso en este trabajo muy interesante donde hacía una correlación entre la placa simple y los hallazgos a nivel de la resonancia magnética nuclear, observando de una forma muy característica cómo estos cambios inflamatorios que se observan hacia este nivel nos permiten decidir cuál es la mejor opción de imagen en cada uno de estos pacientes en particular. Y en ocasiones tenemos que decidir basados principalmente en la clínica, pero también en la disponibilidad que podamos tener de estas imágenes, teniendo en cuenta los tiempos de espera y, por supuesto, el rendimiento diagnóstico en el caso de la resonancia magnética, que la preferimos cuando queremos evaluar tejidos blandos, como por ejemplo la cápsula articular, la entesis y el tejido celular subcutáneo. Entonces, adicional a las técnicas de imagen de radiografía simple, hemos visto cómo en los últimos años aparece, por ejemplo, la ecografía que nos permite visualizar tejidos blandos no visibles en otras técnicas de imagen y no valorable por biomarcadores y o por reactantes de fase aguda. Y es así como el conocimiento del órgano de la entesis, definido como esa estructura fibrocartilaginosa que permite la inserción de los tejidos blandos a nivel del periósteo, ha permitido el advenimiento de imágenes diagnósticas adicionales, tanto la resonancia como la misma ultrasonografía. Entonces, en este caso aparece la ecografía como una herramienta diagnóstica que nos permite visualizar este tejido que clínicamente tiene múltiples retos y múltiples desafíos para evaluarlo en relación con la presencia o la ausencia de estos puntos dolorosos. Y vemos, por ejemplo, este es un corte aquí transversal de lesiones básicas en ultrasonografía, donde observamos en la parte superior el ligamento rotuliano normal, que corresponde no solamente al ligamento como tal, sino también a la entesis rotuliana en su sitio de inserción a nivel tibial y que constituye a nivel proximal ese órgano que lo evaluamos en múltiples patologías reumatológicas donde documentamos un proceso inflamatorio hacia ese nivel. Entonces vemos, por ejemplo, en la parte superior cómo corresponde a esa estructura fibrilar normal que es característica de estos tejidos blandos y como vemos en la mitad de la diapositiva, en esta ecografía en modo B,
un proceso inflamatorio, lo que denominamos una entesitis activa, confirmada desde el punto de vista ultrasonográfico, y donde ya si comparamos la imagen de la A con la B, vemos que ya hay un engrosamiento, ya hay una pérdida de lo que se define como esa ecotextura. Es decir, hay una anormalidad por imágenes, que ya hablamos de un compromiso entesal hacia ese nivel, y que incluso si vemos la punta de la flecha, vemos que ya hay unos cambios corticales, cambios probablemente proliferativos hacia ese nivel, que incluso lo podemos correlacionar con la radiografía simple que nos permite visualizar ese tejido óseo. Y algo muy interesante, en la parte final izquierda, vemos en esa cuadrícula que se denomina C, pues la imagen Doppler. La imagen Doppler nos permite evaluar la vascularización en ese tejido y determinar si hay un incremento o una neoformación a nivel de tejidos blandos, y que por lo tanto esa señal Doppler, mucho más visible a diferencia de la ecografía en modo B, nos permite documentar un proceso inflamatorio activo de forma simultánea en estos pacientes. Entonces los utilizamos en múltiples patologías en las cuales queremos evaluar la extensión de ese compromiso inflamatorio, tanto a nivel articular como periarticular. Es así como la entesis nos ha permitido, en ese sentido, generar y validar en el escenario clínico varios scores o sistemas de puntuación que nos permiten estimar de forma global el impacto de la enfermedad. Pero las características ecográficas no solamente incluyen los tejidos blandos como cambios en el grosor a nivel del tendón o de la entesis, sino como veíamos en la imagen anterior, también podemos documentar calcificaciones e incluso erosiones óseas, que es algo que de forma complementaria lo podemos corroborar con la radiografía simple, que nos permite también visualizar estos cambios a nivel del hueso subcondral, y en la ecografía, pues adicionalmente con el beneficio de la señal Doppler. Principal utilidad de la ecografía, el diagnóstico temprano. Recordemos que muchos de estos pacientes, estos hallazgos ecográficos pueden presentarse meses o años previos a las manifestaciones clínicas, y en ciertos contextos, como por ejemplo un paciente con psoriasis, podemos realizar una búsqueda activa de lesiones entesales sugestivas de un compromiso por artritis psoriásica. Y hemos llegado al punto que ya tenemos una definición, en este caso de OMERAD. OMERAD es un grupo internacional que trabaja en la definición de desenlaces esenciales en patologías musculoesqueléticas, e incluye también un capítulo de imagen definiendo lo que es normal de anormal cuando hablamos de la ecografía musculoesquelética. Entonces ya hay una definición clara que nos habla de un tendón o un ligamento anormalmente hipoecoico, y otros hallazgos que pueden presentar especialmente a nivel de los tejidos no blandos, sino los tejidos duros de la articulación, como el caso de los entesofitos o la presencia de erosiones o cambios proliferativos hacia ese nivel. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Cambios inflamatorios agudos, como vemos aquí en esta imagen, en el círculo, ese patrón homogéneo, esa ecotextura se va perdiendo. Ya hay un aumento y un engrosamiento de ese tendón que nos dice que ya existen unos cambios inflamatorios iniciales. Y si en esta misma valoración ecográfica perpendicular tomamos una imagen Doppler, vemos en la imagen de derecha cómo se visualiza esa vascularización que nos corrobora como tal que hay un proceso inflamatorio. En este caso, en la imagen, lo que observamos es la entesis de la tuberosidad tibial, es decir, a nivel de la inserción del periósteo tibial, en este caso el ligamento rotuliano, y nos permite estas dos imágenes de este mismo paciente evaluar como tal la presencia de este proceso inflamatorio activo. Cambios crónicos que, como les mencionaba al principio, nos ayudan y nos soportan la toma de decisiones para definir factores pronósticos como continuidad del tratamiento o intensificación de ese mismo tratamiento. Y lo vemos en esta imagen de la izquierda, que en ese recuadro observamos cómo es la presencia de un entesofito, que se caracteriza en aquellos patologías de mayor tiempo de evolución. Hablamos de por lo menos 2 a 5 años de evolución de un cambio inflamatorio a nivel de la entesis, que lleva a fenómenos proliferativos óseos, especialmente en esos sitios de inserción muy cerca a nivel del periósteo, y que lleva a esos cambios osteoproliferativos que los definimos como
la presencia de un entesofito, en este caso a nivel del tendón aquiliano. Y en la imagen derecha también podemos documentar una erosión. Vemos ahí la punta de la flecha como esquematiza esa irregularidad a nivel de la cortical y nos lleva como tal a definir la presencia de una lesión lítica, en este caso a nivel de la inserción del calcáneo en este mismo paciente donde ya tenía una entesitis crónica, varios años de evolución y con unos cambios estructurales hacia este nivel. No solo para el diagnóstico, sino también para la monitorización del tratamiento y el pronóstico. Y esta es una imagen de dos sistemas de puntuación que se utilizan, que hasta el momento solamente lo utilizamos en la parte de investigación, pero que poco a poco se van a ir trasladando al escenario clínico y que nos permite, evaluando diferentes áreas anatómicas y hallazgos ultrasonográficos, generar un sistema de puntuación para definir una respuesta al tratamiento o una ausencia del tratamiento y por lo tanto tomar decisiones relacionadas con el manejo en cada uno de estos pacientes. Y finalmente me voy a referir a la resonancia magnética, la cual, como todos sabemos, tiene utilidad específicamente para definir compromiso de tejidos blandos, especialmente en aquellos pacientes en los cuales hayan diagnósticos diferenciales y la aproximación clínica no nos permita llegar a una entidad nosonógica detallada. Entonces existen múltiples patologías donde podemos tener la indicación de la resonancia magnética, pero aquí voy a enfocarme específicamente en el área del compromiso axial, específicamente en espondiloartritis, donde vemos cómo esta técnica de imagen nos permite evaluar de forma complementaria a lo que encontramos en la ecografía, entesis, tendones, el compromiso articular y algo adicional de las resonancias que nos permite evaluar la médula ósea. La médula ósea como un tejido en el cual hay extensión de ese proceso inflamatorio y que en muchas patologías es información clave para definir la severidad y el pronóstico. ¿Qué utilidad en general tiene la resonancia en patologías musculoesqueléticas? En primer lugar, diagnóstico temprano de inflamación. Ya sabemos, por ejemplo, que en pacientes con sospecha de artritis reumatoide, a los 4 meses de los síntomas ya se pueden documentar cambios inflamatorios, especialmente en la médula ósea, que son altamente sugestivos de esta enfermedad. Y es decir, es un tiempo muy corto, 4 meses o incluso 3 meses y medio, que nos lleva a tomar conductas terapéuticas como por ejemplo el inicio de los medicamentos modificadores de la enfermedad. Nos permite evaluar no solamente cambios activos, sino también cambios estructurales postinflamatorios, que son los famosos depósitos grasos. Cuando ustedes documenten en resonancia la presencia de depósitos grasos, pueden asumir que en esa área anatómica existió un proceso inflamatorio meses o años previos a la documentación de esa lesión. Y asimismo cambios estructurales a nivel del hueso subcondral, sinovitis y edema de médula ósea y erosiones a nivel cortical. Entonces el papel de la resonancia, que es muy amplia en múltiples patologías inflamatorias, especialmente cuando buscamos compromiso axial, pues tiene un papel que en los últimos años se ha ampliado y ha permitido que la resonancia tenga un uso mucho más extensivo a lo que tenía, por ejemplo, hace unos 5 o 10 años, y pues esto asociado a la mejoría de las técnicas de adquisición de las imágenes y sobre todo a que ya sabemos qué pacientes se benefician más del uso y la implementación de estas imágenes. Y como por ejemplo en el área de espondiloartritis tiene un amplio uso en el diagnóstico temprano y en los factores pronósticos a nivel de la enfermedad, no solamente para evaluar la severidad y la extensión del daño, sino también evaluar incluso respuesta al tratamiento. Una dificultad que tenemos en patología musculoesquelética es que no existe, digamos, un amplio conocimiento dentro del primer nivel de atención, e incluso dentro de varios colegas radiólogos, que no hay un interés muy amplio de dedicarse de una forma exclusiva a este tipo de patologías osteomusculares. El número de radiólogos osteomusculares a nivel país o incluso a nivel Bogotá es muy limitado para la alta prevalencia que tienen estas patologías musculoesqueléticas y eso limita no solamente la interpretación, sino también el reporte de las imágenes que en ocasiones se asocian pues a un retardo diagnóstico.
Es así como en los últimos años en el área de patologías osteomusculares se ha avanzado en definir unos parámetros para decir qué se debe reportar en el área de resonancia magnética especialmente, para que los hallazgos que se reportan tengan una aplicación clínica, es decir, pasar más de una descripción anatómica de la imagen hacia una interpretación clínico-radiológica mucho más amplia, que nos permita tomar decisiones, no solamente en el área de reumatología, sino también en medicina interna y en otras especialidades que solicitan estas imágenes y que requieren como tal esa interpretación en estos pacientes. Aquí importante la toma de la imagen, algo en lo cual hemos mejorado en los últimos años a nivel país y que esperamos que esto siga mejorando, porque todos sabemos que incluso en la radiografía simple, el adecuado posicionamiento de la mano, el eje perpendicular u oblicuo de la toma de la radiografía de mano, por ejemplo, y el posicionamiento de la mano en la placa de la toma de rayos X va a influir adecuadamente en la correcta o incorrecta visualización de las diferentes estructuras articulares. Entonces, esto es algo novedoso para la resonancia, pero ya existen protocolos y a nivel institucional, fundación, existe claramente unos protocolos que utilizamos y que nos permiten homogeneizar esa toma de la imagen y, por lo tanto, lograr una adecuada interpretación de la misma. Y este es un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos específicamente en compromiso axial inflamatorio y queremos evaluar articulaciones sacroiliacas, pues la adecuada ubicación como tal del paciente y en este caso el localizador del resonador nos permite en este caso tener en cuenta que esa localización oblicua nos va a permitir una adecuada visualización, por lo menos de los 2/3 inferiores de la articulación sacroiliaca, que son los más importantes que queremos evaluar. Entonces hemos avanzado en la interpretación. Ya conocemos que hay lesiones tanto inflamatorias, agudas, como lesiones crónicas, estructurales, y que las dos hacen parte del diagnóstico y que por lo tanto se deben incluir de una forma complementaria en ese mismo proceso, tanto de reporte de lectura como de interpretación en el escenario clínico y de información también al paciente para que lo conozca de una forma adecuada. Entonces, de resonancia encontramos estos dos tipos de lesiones que los buscamos independientes del área anatómica, lesiones tanto activas como lesiones crónicas y que de forma conjunta nos permiten definir imagenológicamente un cuadro clínico radiológico altamente sugestivo de la presencia de estas patologías. Aquí les voy a mostrar una serie de imágenes para no sobrepasarme aquí en el tiempo. Y son los ejemplos, por ejemplo, en resonancia magnética a nivel de sacroiliacas. Y aquí es muy importante siempre definir el escenario clínico. Y qué mejor que este espacio de este evento de medicina interna para saber cuál es el momento ideal para la toma de las imágenes. Y vemos aquí en este punto como, por ejemplo, vemos una mujer, en este caso de 28 años, con un diagnóstico previo de endometriosis, que si tomamos la imagen, en este caso por un dolor lumbar, nos va a documentar la presencia de unos focos de edema óseo inflamatorio. Y si vemos solamente la imagen, llegaríamos al diagnóstico conclusivo de que estamos hablando de una sacroileitis inflamatoria. Pero si revisamos la historia de esta paciente, vemos que estos son hallazgos que pueden ser normales, considerando el antecedente como tal de endometriosis y considerando algo que de pronto veamos en el escenario clínico, que es una paciente posparto, en este caso menos de 12 meses de posparto. Entonces son hallazgos que, aunque nos apoyamos en las imágenes, no nos permiten hacer el diagnóstico, sino que lo debemos siempre interpretar en el escenario clínico en particular. Otras imágenes en la izquierda, un edema de médula ósea muy activo, tanto en sacroiliaca derecha como en la sacroiliaca izquierda, que son las puntas y las flechas de color blanco que observan. Y aquí en la parte derecha, la imagen correspondiente en la secuencia T1, que corresponde a esos depósitos grasos o a esas imágenes de esclerosis que, teniendo en cuenta comparativamente las dos secuencias, STIR y T1, nos permite localizar anatómicamente las dos lesiones como unos hallazgos inflamatorios. Uno, lesiones inflamatorias claramente activas, muy extensas en estos pacientes. Y en el caso de la secuencia T1, ya son lesiones estructurales
que nos hablan ya de un mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Otras imágenes también que nos permiten visualizar, por ejemplo, en tesis. Y ahí vemos, además del compromiso del hueso subcondral, el compromiso también a este nivel por, no solamente en tesis, sino también por un compromiso de la médula ósea, que es una de las principales ventajas que nos ofrece la resonancia magnética para la evaluación de estos pacientes. Y así podemos tener muchas otras imágenes que incluso las podemos considerar en individuos sanos, en individuos deportistas, por ejemplo, que realizan actividad física de alto impacto, no solamente en mujeres posparto, como veíamos un par de diapositivas anteriores, sino incluso algo muy frecuente que estamos viendo en los últimos años es en pacientes con sobrepeso y obesidad, que pueden hacer cambios musculoesqueléticos, sugestivos de fenómenos inflamatorios, pero que llevan a que la interpretación de esta imagen sea mucho más cuidadosa. Podemos evaluar también el esqueleto axial, evaluar desde la columna cervical hasta la columna lumbosacra y encontrar estos hallazgos también característicos, especialmente en las esquinas de los cuerpos vertebrales, que nos lleva a pensar altamente sugestivo de que es una patología inflamatoria. Y aquí ya terminando en estos últimos 30 segundos, ¿qué se viene para el futuro? Primero, implementación, educación, en todas estas técnicas de imágenes, donde sabemos claramente que la concientización dentro de profesionales de la salud lleva a que el rendimiento operativo de estas técnicas de imágenes sea superior. Y algo muy interesante, aparece ya unas técnicas que están utilizando en varios países nórdicos, que es la resonancia corporal total, una técnica de imagen que ahorra costos, es decir, para evitar tomar diferentes imágenes en diferentes tiempos y de diferentes áreas anatómicas, sino evaluar en pacientes con ciertas características, especialmente con dolor axial de características inflamatorias, evaluar esa resonancia corporal total, donde vemos que nos puede aportar información en una sola imagen y ahorrar costos en relación con estas técnicas de imágenes. Con esto termino mi presentación, agradeciendo a ustedes el tiempo prestado.